El hombre cerdo. Hola, gato macabro. Esta historia la viví hace ya algún tiempo, cuando era guardabosques de mi pueblo. Arriba del pueblo donde vivíamos, había un gran bosque que estaba decretado como reserva natural, así que no se podía cortar un solo árbol de ahí. El gobierno nacional tenía un grupo de hombres, que debíamos custodiar el bosque, no solo por la tala de árboles, sino también por incendios, o para evitar que alguien quisiera adueñarse de algún terreno, y construir ahí su cabaña. Casi todos los guardabosques éramos oriundos de la región, como lo ordenaba la ley. El bosque era bastante extenso, por lo que había 6 puestos, con un recorrido de más de 10 kilómetros alrededor. Cada uno de ellos estaba equipado con una cabaña, por si el guardabosques de turno debía quedarse alguna noche, ya sea por tormenta u otra eventualidad. Los horarios de trabajo eran de 12 horas. Aquella noche bajé tarde desde lo más alto del bosque, y caía una pequeña lluvia. Así que decidí quedarme en la cabaña. Encendí la radio para estar enterado de las noticias, y para saber si la lluvia duraría mucho tiempo. En ese momento la lluvia ya no era pequeña, sino un torrencial aguacero. Algo así como las 9, casi 10 de la noche. Me estaba quedando dormido, cuando un ruido extraño me hizo estar alerta. No sabría cómo explicarlo. Sonaba como si un cerdo estuviera devorando frutos maduros. Me asomé por la ventana, tratando de identificar de dónde provenía aquel ruido. A pesar de la lluvia y la oscuridad, lo vi. Era un hombre desnudo que estaba agachado, aparentemente devorando algo con avidez. Con ambas manos, me puse mi chamarra impermeable sobre mi espalda, y salí para ver de qué se trataba. ¿Cómo podía estar ahí un hombre desnudo en medio de semejante clima? Debo hacer la aclaración de que las lámparas que teníamos para nuestro trabajo eran bastante potentes. No dejaban lugar a dudas de lo que se iluminaría con ellas. Cuando estaba a unos pocos pasos, iluminé aquella figura, y le hablé. Le pregunté qué hacía por ahí. Él volteó a mirarme con algo en sus manos. Podía ser una liebre. Se la estaba comiendo cruda, y de su boca y manos chorreaba líquido rojo del pequeño animal. Efectivamente, era un hombre. Pero esta afirmación duró pocos segundos, porque aquella figura, al verse descubierta, dio un chillido espantado, e inmediatamente se transformó en un cerdo salvaje. Corrió por entre los árboles, dando chillidos del animal que era, sin soltar su presa de la boca. De su boca no solo chorreaba el líquido rojo del animal, sino sus propias babas. Sus ojos, a pesar del poco tiempo que los vi, se veían apagados como sin vida, como si no fuera humano. Debo decir que me quedé paralizado casi media hora. No podía entender qué era lo que había visto. Cómo informar aquel extraño suceso a mis superiores. A la mañana siguiente llegó el joven que debía hacer aquel turno, ya que trabajábamos un día y descansábamos otro. Le expliqué la situación de lo vivido. Me dijo que lo mejor era dejar el asunto así. Muchos lo habían visto, y era inofensivo, al menos con las personas, porque cazaba animales del bosque. Si informábamos de su existencia, tal vez quisieran atraparlo, y tal vez ahí sí podría ser un problema. Trabajé 2 años más. La mujer que se transforma en perro. Hola gato macabro. Vivo en una avenida principal en Ecatepec, y en el camellón hay árboles muy grandes y frondosos donde la luz apenas llega. Durante la cuarentena, sufría de insomnio y pasaba horas viendo por la ventana de mi recámara hacia la avenida. A lo largo de esas noches, presencié muchas cosas: choques, peleas, parejas discutiendo, gente muy ebria, entre otras. Una noche especialmente fría, con neblina. Ya era muy entrada la madrugada. Generalmente, mi hija solía asomarse conmigo, pero esa noche dormía profundamente. Estaba mirando mi teléfono y de reojo observaba la avenida cuando noté algo que llamó mi atención. Un perro grande y oscuro cruzó la calle. Esto me sorprendió porque, después de tantos meses de observación, ya conocía a todos los perros de la colonia, y a este nunca lo había visto. Lo que realmente me dejó helada fue lo que sucedió después. Mientras observaba el perro desaparecer en la oscuridad de los árboles, una mujer apareció en su lugar. Era una señora normal,
de unos 40 y tantos años. Pero su mirada y su sonrisa burlona me pusieron los pelos de punta. Parecía como si se estuviera riendo de mí. Como si supiera algo que yo no. Me quedé esperando, pensando que el perro saldría de nuevo. Pero no fue así. Jamás volvió a aparecer. Ni hacia adelante ni entre los árboles. Ese momento me dio un susto terrible. Desde esa noche, cierro bien mis ventanas y rocío agua bendita alrededor de la casa, con la esperanza de protegernos de cualquier cosa extraña que pueda estar rondando. El murciélago gigante. Hola, gato macabro. Hace unos 20 años, a mi papá le tocó hacer guardia en un lugar donde guardaban maquinaria para construcción. Llegó durante el día junto con su compañero. Fueron recibidos por dos sujetos que se rieron de ellos al verlos. Mi papá recuerda que estos individuos tenían un aspecto desalineado. Su comportamiento era perturbador. Al caer la noche, mi papá y su compañero se separaron para cubrir dos casetas que estaban a unos 20 minutos caminando una de la otra. Mi papá, precavido, había colocado periódicos en el vidrio de la puerta de su caseta y un trapo debajo para evitar que entrara frío. Durante la noche, empezó a escuchar golpes en la caseta desde el exterior. Inicialmente, no quiso asomarse, intentando ignorar los ruidos. De repente, su compañero llegó corriendo, con la chamarra desgarrada de la espalda. Se metió rápidamente en la caseta de mi papá, temblando de miedo y pidiéndole que no saliera ni se asomara. Mi papá, confundido y preocupado, le preguntó qué había sucedido y dónde estaba su equipo de defensa, ya que sin ella no podían entregar el servicio. Al revisar a su compañero, mi papá notó que, además de la chamarra rota, estaba cubierto de algo que parecía excremento y no tenía el equipo de defensa consigo. Pasó un tiempo antes de que mi papá decidiera salir a buscar el equipo. Cuando lo encontró, también vio lo que había atacado a su compañero. En un árbol gigante, colgaba una criatura que parecía una clase de murciélago, pero medía más de 2 metros. Sus ojos brillaban con un resplandor maligno, y su piel estaba cubierta de una sustancia oscura. Mira. Mira. No te pases de lanza. ¿Estás viendo? ¿Sí? Mira. Ahí lo tiene, Naomi. Mira. Mira. No manches, Mira. ve. No mames, ve. ¿Ve eso? Mames, eso está bien cabrón. No manches, pa. No. Mira. Ay, Dios mío. Dios mío. No te pases de lanza. No. Mira. Ay, no. Ve. Ay, Dios mío, ve. No manches, ve. Mira. Ay, Dios mío de mi vida. No te pases de lanza, ve. ¡A la bestia! ¿Qué es esa madre? Mira. ¿Cómo le está haciendo Naomi? No Hay te que pasarle pases por de- encima. Le pasaría por encima, pero... No, opa, pero está el señor el ahí. señor. No te pases. Miren. Ay, Dios mío. Soltaba un sonido gutural, que resonaba en la oscuridad. Afortunadamente, ya estaba amaneciendo. Regresó a su caseta, donde su compañero seguía llorando y temblando de miedo. A partir de ese día, su compañero no se recuperó del trauma. En otros servicios, cuando dormía, mi papá lo veía tener pesadillas y gritar en sueños. Finalmente, su compañero perdió su trabajo, su familia y terminó viviendo en la calle. La experiencia dejó una marca profunda en mi papá. A menudo recuerda aquella noche con un escalofrío, preguntándose si la criatura que vieron fue real, o si el miedo y la oscuridad de la noche jugaron trucos con su mente. El gran danés maldito. Hola gato macabro.
No estoy seguro de que contarás mi historia. Pero aquí va mi intento. Hace mucho tiempo, mi familia y yo vivíamos en un campo al que le tenía mucho cariño. Teníamos la costumbre de alimentar a los animales cada noche antes de dormir. Recuerda esta parte porque será importante más adelante. A mi hermana le encantaban los perros, especialmente los de raza Gran Danés. Por petición de ella, adoptamos uno que nos ayudaba a proteger a los animales. Una noche, fui a alimentarlos y, como siempre, busqué a mi perro para que me acompañara. Al llegar a su pequeña guarida, no lo encontré allí. Decidí ir solo. Mientras me acercaba al comedero, vi a mi perro actuando de forma extraña en la oscuridad. Me acerqué para investigar y vi algo que nunca podré olvidar. Mi perro estaba devorando a uno de los caballos. Grité del susto al percatarse de mi presencia. Mi perro levantó la cabeza y me miró con una sonrisa de oreja a oreja. Una sonrisa que jamás olvidaré. Aterrorizado, corrí hacia la casa. Pero mi perro me siguió. Mientras me perseguía, comenzó a recitar unas palabras extrañas, en un idioma que no entendía, como si estuviera invocando algo del más allá. Llegué a casa y les conté a mis padres lo sucedido, pero no me creyeron. Salimos de la casa y vimos a mi perro caminar sobre dos patas hacia la oscuridad, riendo con una maldad que hacía que mis oídos dolieran. Después de esa noche, nunca volvimos a ver o a escuchar hablar de mi perro. El toro del Rosario. Hola, gato macabro. Me llamo Gael. Y tengo una historia aterradora. Desde que era niño, solíamos visitar el pueblo del Rosario en Puebla. Un lugar apartado donde vivían mis bisabuelos maternos. Generalmente, íbamos en familia, pero en el año 2006, solo mis abuelos y yo decidimos hacer el viaje. Era costumbre partir durante el día debido a las largas horas de camino, pero esa vez, por alguna razón, salimos tarde, cerca de las 10 de la noche. El trayecto transcurría sin incidentes, hasta que nos adentramos en un tramo que siempre me inquietó, conocido por ser parte de un pueblo de Burgos y escasamente habitado. Yo dormitaba en el asiento trasero cuando de repente mi abuelo frenó bruscamente. Desperté sobresaltado y pregunté qué sucedía. Mi abuela me pidió en voz baja que me quedara quieto, sin hacer ruido, para no perturbar al toro que cruzaba la carretera. El animal era imponente y en mitad de su paso, giró la cabeza hacia nosotros. Recuerdo claramente cómo mi abuela comenzó a llorar en silencio mientras mi abuelo permanecía petrificado, observando a la criatura con incredulidad. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, pero obedecí el consejo de mi abuela y me mantuve quieto. El toro, después de unos tensos segundos, se levantó lentamente sobre sus patas traseras, mirándonos fijamente. Nos quedamos mirándolo, cada uno con su propio miedo, sin atrevernos a mover un músculo. La criatura avanzó hacia nosotros lentamente, su dentadura parecía humana, lo que hizo que el terror se apoderara de nosotros aún más. Después de unos momentos, el toro bajó nuevamente a cuatro patas y se alejó caminando entre la maleza, desapareciendo de nuestra vista. Con el corazón acelerado, arrancamos el coche y nos alejamos lo más rápido posible de ese lugar. Apenas nos distanciamos, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche, resonando en nuestros oídos y dejándonos paralizados por un instante. Desde entonces, acordamos nunca más regresar al pueblo de noche, llevando con nosotros el recuerdo inquietante de aquel encuentro sobrenatural en el camino hacia el Rosario.